Buenas noches. Este vídeo es sobre el texto de Susana Draper, que también está en este texto, 8M, Constelación Feminista, que ya hemos trabajado varios textos que hemos tomado de aquí. En esta oportunidad trabajamos el texto de Susana Draper, El paro como proceso, construyendo poéticas de un nuevo feminismo. Y he elegido este texto porque hay aquí algunos conceptos que me parece importantes destacar, ¿no? Ella relata el proceso del paro 8M y va contando cómo se fue organizando, cómo se fue dando. Yo no voy a entrar en esos detalles aquí, pero sí voy a destacar algunos conceptos que ella toma y particularmente el concepto de huelga, ¿sí? Eh, sería, pido que por favor lo lean, porque vayan al texto que tiene toda la riqueza de ese relato de cómo se fue organizando, cómo se dio el proceso y con el cual se llegó al 8 de marzo, ¿no? Al paro internacional de mujeres del 8 de marzo del 2017. Ella lo relata en Estados Unidos en ese caso. Bueno, nombramos, aquí lo que vemos es que este paro como proceso es una acción política, ¿sí? Y es una acción política para la liberación. Este paro internacional de mujeres del 8 de marzo de 2017 es cómo se llega a ese paro, cómo se fue organizando, es lo que justamente relata el artículo. ¿Qué representó ese punto, ¿no? El 8 de marzo del 2017? Para la autora es justamente un punto desde donde leer una historia de liberación que conecta múltiples luchas que coexisten en el feminismo anticapitalista. Entonces ella va a definir el 8 de marzo como una especie de cristal desde donde se proyectan y conectan diferentes haces de luces a partir de la forma de la palabra huelga. O sea, justamente en huelga de mujeres. Es decir, que la palabra huelga, en huelga de mujeres, empieza a cobrar un nuevo sentido, un nuevo significado. Se transforma en una figura que va a condensar una economía de lo cotidiano, una serie de violencias, ¿sí? La fábrica misma de la reproducción social. Todos esos elementos van a ser justamente contra los cuales se va a hacer esta huelga, ¿sí? Entonces, como les decía recién, cuando se habla de huelga de mujeres, el término huelga es resignificado. Y ahora va a implicar una reflexión sobre la reproducción de la vida social. Entonces, el 8 de marzo sirvió para una reinvención del feminismo. La palabra huelga adquiere múltiples sentidos. Entonces, fíjense ustedes, el término huelga o paro, ¿sí? En su sentido clásico, ¿qué es? Es dejar de trabajar en el ámbito en el que se gana un sueldo para sobrevivir. Y estuvo tradicionalmente ligada a los sindicatos, ¿sí? Estos sindicatos que generalmente han sido patriarcales, ¿no? Bien, esta huelga del 8 de marzo de 2017 va a remitir a formas de hacer según la división de los roles de género, ¿sí? Es decir, que aquí la acción, digamos, va a ser comprendida desde la división de géneros. Va a evocar también un aspecto internacionalista. O sea, la huelga del 8 de marzo, la huelga de mujeres del 8 de marzo es internacional, ¿sí? Y eso es un rasgo muy importante. Entonces, fíjense que no es una manifestación, lo que sucede el 8 de marzo, ¿no? No es
una manifestación, no es una marcha, es una huelga. Y eso le da un aspecto bien específico, porque cuando hablamos de huelga, eso implica acción, pregunta y proceso. Y va a tener dos aspectos. Por un lado, va a implicar una ruptura con el feminismo institucionalizado, y por otro lado va a presentar una conectividad con problemas, con otros movimientos de luchas de las últimas décadas, y le va a dar un carácter internacional a la lucha. Entonces todo esto revela que hay un nuevo feminismo que se pone en marcha. Concretamente en Estados Unidos se va a ver como una continuación de aquella marcha en la que intervino Angela Davis y que justamente enlazaba diferentes luchas. Va también en el proceso, ella cuenta cómo se va dando una cadena de acciones y de solidaridad que se da tras el Ni Una Menos que se dio aquí en Argentina. Entonces, vemos que todas una serie de luchas se van enlazando, se van articulando. ¿Y cuál es la convocatoria? Esta convocatoria tuvo como motor Nosotras también paramos. Y se plantearon y se usaron diferentes frases: si tocan a una, nos tocan a todas; vivas nos queremos. Entonces ella, a partir de estos conceptos, va relatando todo el proceso, cómo se organiza para llegar a esa huelga, ¿no? Todo este proceso implicó indagar en todas las formas encubiertas e impunes de violencia institucional y toda esa economía política de violencia en el ámbito doméstico. Del Me Too se pasó al We Too. ¿Y eso qué significa? Que se colectiviza el grito común de acoso en varios contextos, ¿no? Entonces, también se da la necesidad de traer la palabra feminicidio, ¿sí?, con la violencia justamente de una economía política y simbólica. Se hace explícita también la diferencia entre el lenguaje político del establishment y el lenguaje que va a ir a la huelga, ¿sí?, con una política y una poética de la conectividad de luchas, justamente por un cambio en el sistema. Entonces, todo eso dispara justamente, lo genera la expresión de la palabra huelga. Entonces, esta palabra opera como un detonante de un proceso de diferenciación entre distintas formas de entender el feminismo. Justamente, como decíamos hace un rato, es esa ruptura con ese feminismo que había sido cooptado por el capitalismo. Entonces se visualiza un nuevo feminismo, uno nuevo que es internacional, que visibiliza la precarización de la vida que justamente produce el neoliberalismo. Entonces ella analiza, por ejemplo, un blog, uno de los que llama La Huelga, y que ahí justamente se ve cómo se va surgiendo una nueva subjetividad que resulta de ese proceso de subjetividad colectiva, ¿no? Entonces allí se ve cómo se enlazan problemas distintos, como por ejemplo problemas ecológicos, deuda, de vivir con deuda, privatización de los recursos naturales, particularmente el agua, racismo, imperialismo, militarización y saqueo desde México a Palestina. Entonces, aquí justamente lo que se ve es cómo todas estas luchas
luchas se van articulando a medida que se va llegando a la huelga del 8 de marzo. Entonces, lo que hay es una denuncia sistémica a la explotación, a la precarización permanente en diferentes niveles: laboral, racial, sexual. Entonces, frente a ese feminismo que decíamos que había sido capturado dentro del sistema, entonces se reactivan figuras como por ejemplo Davis, que eso va a implicar la demanda por actualizar una poética de la liberación, en la que justamente se tejan nuevas figuras de conectividad entre todas estas luchas. Entonces, el desafío justamente es cómo articular y resignificar en su potencial anticapitalista contra la opresión. ¿Sí? Y ahí se van a dar justamente el tema, por ejemplo, de la interseccionalidad, que nosotros ya lo vimos en otro vídeo. Entonces, visibilizando formas en que el capitalismo global neoliberal ha precarizado la vida y ha generado un ataque frontal a las mujeres. ¿Sí? Entonces, ese es la consigna, digamos, se entiende desde ese lugar, ¿no? Entonces se trata de pensar y realizar formas de memorias colectivas de las luchas para ir haciendo justamente común una historia. Ella trae una cita de Silvia Federici en la que dice lo siguiente, que la voy a leer textual, en la que dice: en la sociedad capitalista el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados, el principal terreno de su explotación y resistencia. ¿Sí? Es decir, que el cuerpo de las mujeres es el terreno donde se da tanto la explotación como la resistencia. Entonces, eso es un significado que hay que tener en cuenta cuando se piensa la huelga del 8 de marzo. Entonces, para terminar, ella va a destacar justamente el 8 de marzo, no como algo ya dado, acabado, sino justamente, ella va a decir, es un camino, una promesa. Dice: una activación de palabras, de luchas e historias, una forma de estar juntas desde diferentes partes, de escucharnos y de atravesar lenguas y tiempo. ¿Sí? Es decir, que este texto lo he seleccionado porque me parece importante destacar el término huelga, cómo se resignifica cuando hablamos huelga de mujeres, ¿sí? Y cómo ese es un proceso que comienza ahí en el 8 de marzo del 2017, pero que está en continuidad, donde justamente se van activando y se van articulando una serie de luchas que no son todas específicas del género, ¿sí? Sino que tienen que ver con otros aspectos de la vida. Entonces es importante ver cómo se va resignificando el feminismo y cómo va dejando atrás ese feminismo captado por el capitalismo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.